Shalom, shalom a todos. Beshem Hashem na'aseh naskil venatzliach, ve'hu berachamav alenu yarviach. En el nombre del Creador de Hashem Yitbaraj, seremos sabios y alcanzaremos todas las bendiciones de Hashem Yitbaraj. Muy bien, hoy quiero darles un mensaje muy importante, crucial y determinante en nuestras vidas. Y es el siguiente. Akadosh Baruj Hu, el Creador y Amo del mundo, te conoce a ti mejor de lo que tú jamás puedas llegar a conocerte. ¿Y sabes por qué? Pues porque Él te creó. Este concepto es algo maravilloso. La persona muchas veces se siente perdido, solo, nadie me entiende, nadie sabe cómo me siento. No, estás equivocado, estás confundido. Hashem Yitbaraj está viendo exactamente cómo te sientes y sabe también por qué te sientes así. Porque Él te creó y conoce todas tus fuerzas, todos tus pensamientos, todas tus emociones. Pues bien, está escrito en la Torá, en la Perashá de Beshalach. Vahi Beshalach Par'o et ha'am. Fue cuando finalmente Par'o aceptó, accedió, dejar libre al pueblo de Israel. Dice el pasuk, Velo naham Elokim derech eretz pelishtim, ki karov hu. Sin embargo, Hashem Yitbaraj no condujo al pueblo de Israel por el camino más corto para llegar al monte de Sinaí y recibir la Torá. Y la pregunta es, ¿por qué? Dice la Torá, porque justamente ese camino es el camino más cercano. Y entonces, ¿qué tiene eso de malo? Dice la Torá, que amar Elokim, porque dijo Hashem Yitbaraj, Pen innahem ha'am, quizás el pueblo de Israel se arrepienta de haber salido de Egipto, Bir otam milhamá, cuando vean la guerra, y entonces retornen a Egipto de nuevo para ser esclavos. Por eso Hashem Yitbaraj los llevó por un camino largo, un camino difícil, donde el retorno era complicado, para cuando ellos vieran una guerra, no pudieran y no tuvieran opción de retornar a Egipto. Aquí hay un principio maravilloso. Vemos cómo Hashem Yitbaraj nos conoce perfectamente y sabe cuál es exactamente la naturaleza intrínseca en el ser humano. ¿Cuál es? Muy simple. El ser humano puede ver milagros maravillosos, puede recibir bondades inmensas, puede presenciar la presencia incluso del Todopoderoso, pero cuando tiene una situación de adversidad frente a Él, se derrumba, se preocupa, tiene miedo, y entonces toda esa fe que había tenido hasta ese momento desaparece, se esfuma, y entonces la persona tira la toalla, se desespera y prefiere, en lugar de luchar con fe y con fuerza, prefiere rendirse y volver a ser esclavo de Paró. Y esa es la naturaleza del hombre. El hombre es así. El hombre, todo ser humano, créanme, todo ser humano sabe cuál es el buen camino y cuál es el mal camino, porque Hashem Yitbaraj creó al hombre bueno y recto. Pero el hombre fue aquel que se torció. ¿Y por qué se torció? Pues muy simple, porque caminar por el camino recto y derecho y justo y bueno no siempre es fácil, a veces es difícil, complejo. Las pruebas no son fáciles. Entonces, el hombre justo que hace, pide a Hashem Yitbaraj que lo ayude. Y si tropieza, se vuelve a levantar. Pero el hombre que es débil, ¿qué hace? Tropieza, cae, hasta que al final se desespera. Y cuando se desespera, ¿qué dice? ¿Qué piensa? No, es que este camino no es bueno. Voy a tomar un camino diferente. Porque el camino diferente es mejor. Y es mentira. El camino diferente que tú has escogido te parece más fácil. Pero nuestros sabios dicen, hay un camino largo que al final es corto y llegas. Y hay un camino corto, pero que nunca llegas porque es larguísimo. El camino largo es el camino de la Torá, el camino recto y derecho.
es el camino largo. Como aquí a Kadosh Baruj Hu, en lugar de llevar al pueblo de Israel por el camino corto, lo llevó por un camino largo, pero al final el pueblo de Israel recibió la Torá del monte de Sinaí. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que la gente no entiende este mensaje y se desespera y es débil y entonces toma caminos paralelos, caminos diferentes que él piensa que son caminos mejores, más fáciles y más buenos, pero en el fondo esos caminos que parecen cortos son sumamente largos y no llegan a ningún lado. Solo llegan, Dios nos libre, a complicaciones y a pozos profundos y oscuros. Pero el hombre es así. El hombre se engaña a sí mismo. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y cuando no podemos vencer nuestras inclinaciones y nos rendimos a ellas, ¿qué hacemos? Las justificamos. Y las convertimos en ideología. Dios nos libre. Pues no, Señor. Vinimos a esta vida para realmente descubrir nuestra esencia buena, nuestra esencia maravillosa, nuestra esencia divina. Porque Hashem creó al hombre bueno y recto. Así que, Be'ezrat Hashem, que el Todopoderoso nos ayude a caminar siempre por esos caminos derechos a través principalmente del estudio de la Torah, porque la Torah es la sabiduría divina, la que nos dirige y la que llena de luz nuestro corazón y nuestra mente. Be'ezrat Hashem Yitbaraj, aquí les dejo como siempre mi número de teléfono en Breslev, Israel, 972-522-212-2634. Cualquier consulta, cualquier consejo que esté en nuestras manos ayudar, pues con muchísimo gusto aquí estaremos. Y por supuesto, y muy importante, está escrito que cuando llegue el Mashiach Tzidkenu, al final de los días, ¿cuál es la receta, la salvación de la persona? Dicen nuestros sabios dos cosas: el estudio de la Torah y Gemilut Hasadim, la Tzedaká. La Tzedaká salva a la persona de malos decretos y de la muerte, y también los salva del sufrimiento que Dios nos libre pudiera haber cuando se manifieste el Mashiach Tzidkenu. Por lo tanto, aquí estaremos también en este mismo teléfono para recibir sus donaciones, sus diezmos, para seguir ayudando y apoyando a nuestro gran rabino y maestro Shalom Arush. Muchas bendiciones a todos y feliz día.